Mi novio me aburría, así que le pedí abrir la relación, pero ahora él se va a casar con otra y no entiendo qué ha pasado. Yo debería ser quien se case con él. Cuando le pedí a mi novio Marcelo que abriéramos nuestra relación, tenía motivos muy claros y bien pensados. Yo estaba aburrida de mi relación con él. No es que no lo amara ni que no lo apreciara, pero me aburría. Yo quería vivir mi vida, disfrutar y alocarme, y con él no parecía que pudiera lograr eso. Pero al mismo tiempo no quería separarme de él, porque Marcelo me hacía sentir segura y tranquila. Esa sensación de estabilidad me gustaba, aunque también me parecía monótona. Por eso pensé tanto en el tema antes de decírselo. Yo necesitaba algo más. Después de darle vueltas durante semanas, se lo dije. Para mí era la solución perfecta. Yo podría disfrutar, relajarme, conocer gente nueva, sentirme libre, y aún así seguir a su lado. Y él podría hacer lo mismo, aunque, conociéndolo, lo dudaba mucho. Marcelo jamás fue del tipo que se mete en líos o que sale con varias personas. Él era tranquilo, reservado y hasta un poco tímido. Por eso no pensé ni por un segundo que la idea pudiera volverse en mi contra. Pero cuando le mencioné lo de abrir la relación, él no lo aceptó. Se enojó y no quiso saber nada del tema. Me dijo que estaba loca, que no entendía por qué quería arruinar lo que teníamos, que no veía la necesidad de meter a otras personas en algo que hasta ese momento funcionaba bien. Yo no iba a permitir que las cosas se quedaran así. Le insistí y hablamos hasta que se calmó. Le expliqué que eran puras ventajas sin ningún problema. Nosotros llevábamos 4 años juntos y ni siquiera vivíamos juntos, así que no habría situaciones incómodas con gente entrando y saliendo del departamento. Le dije que sería divertido, que no teníamos nada que perder y que yo necesitaba sentirme viva. Solo tenía que confiar en mí. Él siguió negándose, pero yo ya estaba decidida. No iba a retroceder. Le hablé de libertad, de crecimiento, de experiencias nuevas, y al final terminó entendiendo lo que yo necesitaba y aceptó. Sin embargo, me dijo algo que en ese momento no entendí, o tal vez no quise entender. De acuerdo, pero escúchame bien. Si yo conozco a alguien más, y ella me gusta más que tú, terminaré nuestra relación para irme con ella. Yo le dije que sí, que no había problema. Para mí sonaba a amenaza barata. Además, él ya había aceptado y yo ya estaba haciendo planes. No creí que fuera capaz de algo así. Salí de su departamento sintiéndome muy contenta y emocionada. Sentía que había ganado. Sentía que la relación abierta iba a arreglar todo. Y las cosas parecieron ir muy bien durante el primer mes. Salí con varios chicos a los que ya les tenía ganas desde hacía tiempo. Y realmente pude relajarme y disfrutar de la vida. Volví a casa con la sensación de que por fin estaba aprovechando mis mejores años. Me sentía deseada, divertida, sin límites. Mientras tanto, no me daba cuenta de cómo Marcelo se alejaba de mí poco a poco. Siempre decía que estaba ocupado, o rechazaba salidas diciendo que tenía otros planes. Como pretendientes no me faltaban. Yo no me preocupaba ni me molestaba por eso. Estaba concentrada en seguir disfrutando. Yo estaba convencida de que él simplemente estaba pasando por una fase, o que se estaba adaptando a la idea. Pero cuando pasaron más de 2 semanas sin que nos viéramos, empecé a molestarme. No era normal. Yo era su novia, y aunque la relación estuviera abierta, yo seguía siendo su prioridad, al menos así lo veía yo. Así que fui a buscarlo a su departamento. Lo encontré alistándose. Me dijo que justo tenía una cita y que ya estaba por salir. Le mencioné que había estado pensando en que podíamos hacer algo juntos, pero él me dijo que ya no podía retrasar su cita, que otro día haríamos planes, y se fue, dejándome parada fuera de su departamento como si no fuera nadie. Esa fue la primera vez que me sentí realmente frustrada desde que todo empezó. Yo era su novia, o mejor dicho, aún soy su novia, y aunque hubiéramos abierto la relación, él debía ponerme por encima de cualquier otra mujer, porque yo estaba primero. Pero Marcelo simplemente me dejó ahí, sin importarle que yo hubiera ido a verlo. Me llené de rabia. No entendía qué estaba pasando ni por qué él estaba actuando así. Y lo peor es que no me lo explicaba. No me decía qué sentía, ni qué pensaba, ni por qué estaba tan distante. Pensé que si eso era lo que él quería, entonces haría que se arrepintiera. Decidí que sería él quien me buscara desesperado, y ya vería yo si lo perdonaba. Intenté distraerme y divertirme como antes, pero las cosas ya no eran iguales. Cada día que pasaba me dedicaba a revisar mis redes para ver si él publicaba algo. Esperaba cada día más desesperada a que me escribiera. Ni siquiera podía salir con nadie porque no dejaba de pensar en Marcelo y en con quién podría estar andando. Sentía que me estaba traicionando con alguien mejor, alguien que lo estaba alejando de mí. Y mientras más pensaba en eso, más miedo sentía. Después de una semana sin que él me dijera ni un triste hola, fui nuevamente a buscarlo. Pero cuando llegué a su edificio, completamente decidida a estallar contra él, vi algo que me dejó paralizada. En la entrada, Marcelo hablaba con una mujer. Yo me quedé quieta en la esquina, mirándolos. Un taxi se detuvo junto a ellos. Marcelo abrió la puerta, ayudó a la chica a subir y se despidió con la mano mientras el auto se alejaba. Cuando él se dio la vuelta para entrar a su edificio, me vio ahí parada. Me saludó y se acercó muy tranquilo. Parecía no tener idea de lo que yo estaba sintiendo. Muy sonriente me dijo que hacía tiempo que no me veía y que ya se preguntaba si andaba en tantas fiestas que me había olvidado de él. Se empezó a reír con esa sonrisa tan sincera que siempre tuvo. Yo estaba sin palabras porque aún no era capaz de entender qué estaba pasando. No sabía quién era esa mujer. No sabía por qué él se veía tan seguro y relajado. No sabía por qué no me explicaba nada. Marcelo me preguntó si iba a subir, pero apenas pude negar mientras lo miraba con los ojos muy abiertos. Él solo se encogió de hombros y se fue. Yo tardé un buen rato en reaccionar, pero cuando lo hice, me puse a llorar. Y no por tristeza, sino por miedo. Miedo de haber perdido algo que yo creía controlado. No sé cómo explicar ese siguiente mes. Prácticamente no nos vimos. Yo estaba asustada. Sabía que tenía que hablar con él para aclarar la situación, pero empecé a pensar que si él estaba tan bien sin mí, era muy posible que quisiera terminar conmigo. Y cada día que pasaba así, sin ser capaz de hacer nada, yo sabía que mi relación con Marcelo moría más y más. Nunca me había sentido tan impotente, tan fuera de control. Me aterré tanto con esa idea que no fui a buscarlo ni le volví a escribir, hasta que él vino a buscarme. En total, nuestra relación abierta duró 3 meses. Cuando Marcelo terminó conmigo, fue muy directo. Me dijo que había conocido a otra chica y que estaba enamorado de ella, que ella sabía todo lo que había pasado entre nosotros, y que él había venido a verme para cumplir con nuestro acuerdo. Me dijo que prefería estar con ella que conmigo, y por lo tanto la relación estaba terminada. Esperó un momento más en mi puerta por si yo decía algo, pero no fui capaz de reaccionar. Solo se despidió y se fue. Eso me destrozó. Nadie me había hecho tanto daño en mi vida como lo hizo Marcelo en ese momento. Me dejó tirada ahí sin interesarse en lo más mínimo por mis sentimientos ni por lo que yo pensaba. Solo se fue con su otra, y eso no está bien. Él no puede hacerme eso y ya está. Yo lo considero mi novio, y debo salvar nuestra relación como sea. No puedo permitir que una P cualquiera venga
venga a quitarme lo que es mío. No dejaré que esto me venza. El primer paso es reconocer que tengo parte de la culpa. Yo dejé pasar mucho tiempo sin actuar, pensando que Marcelo me buscaría, pero esa desgraciada se aprovechó de eso para meterse en su vida, y eso no lo permitiré. Actualización 1. Estos 2 últimos meses habían sido definitivamente los peores de mi vida. Yo estaba tan mal que por eso había decidido volver a escribir por aquí, aunque ustedes no se portaron bien conmigo la primera vez. Me acusaron de todo, me llamaron manipuladora, me dijeron que yo tenía la culpa, y sé que muchos solo se dedicaron a burlarse, pero no importa. Ahora solo necesito que me escuchen porque no tengo a nadie más. Marcelo y su nueva novia, Beatriz, me tenían como loca. Andaban juntos para todos lados, como si fueran la pareja perfecta, y yo había quedado como una tonta, como una burla para todos. Eso me dolía más de lo que puedo admitir. Yo sentía que lo estaban haciendo a propósito para atormentarme. No habían dejado de subir fotos juntos, en bares, restaurantes, fiestas, eventos, lo que fuera. Pero cuando vi la foto que subieron en la playa, en el mismo lugar donde Marcelo y yo habíamos estado tantas veces, me quedó claro que era una provocación directa. Era como si quisieran restregarme en la cara que él ya tenía una vida nueva y que yo no existía para él. Aunque la verdad es que los problemas con ellos habían empezado antes. Cuando Marcelo terminó conmigo, yo me enfurecí. No acepté lo que había ocurrido. 2 días después fui a su departamento con la intención de solucionarlo todo. Estaba completamente decidida a recuperarlo y no me importaba nada más. Yo seguía considerándolo mi novio. Para mí esa decisión apresurada no podía ser definitiva. Marcelo solo estaba confundido. Eso era lo que yo pensaba. Pero cuando él abrió la puerta, pude ver detrás de él a su nueva novia. Estaban teniendo una cena romántica. Vi la mesa puesta, las velas, el vino, el ambiente que tantas veces habíamos compartido él y yo. Lo entendí todo en un segundo. Ella seguramente se había aprovechado de él cuando estuvo vulnerable, y ahí perdí el control. Sentí como todo el enojo, la frustración y la humillación se acumulaban en mi cuerpo sin que yo pudiera detenerlo. Me abalancé contra ella. Ni siquiera lo pensé. Marcelo intentó sujetarme, pero yo solo dejé salir toda la rabia que sentía. Para mí ella era la verdadera culpable de todo lo que había ocurrido. Esa mujer no solo se metió en mi relación con Marcelo, sino que lo manipuló para que terminara conmigo. Me pareció evidente desde el primer momento. Al verla ahí tan tranquila cenando en mi lugar, como si ella fuera la que tenía derecho a estar bien y yo fuera la equivocada, algo dentro de mí se rompió. Marcelo me detuvo. Me abrazó por detrás para frenarme y me sacó a rastras de su departamento. Después me cerraron la puerta en la cara, pero yo no me fui. Empecé a gritar, a exigir que salieran a hablar conmigo, que me dieran una explicación. No me podían dejar así. No podían ignorarme. Yo necesitaba entender qué estaba pasando. Al final llegó seguridad del edificio y me tuve que ir. En los días siguientes no dejé de buscar a Marcelo. Yo necesitaba una explicación clara. No podía creer que me hubiera dejado sin siquiera hablar conmigo. Lo busqué en su trabajo, pero él encontraba la manera de ignorarme. Lo esperé a la salida varias veces, pero siempre salía por alguna puerta trasera o se escabullía sin que yo me diera cuenta. En su departamento nunca me abría la puerta, o simplemente no estaba cuando yo iba. Una tarde estuve sentada afuera de su edificio desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Esperé y esperé, pero él nunca apareció. Sentía que todo se me iba de las manos, que había perdido algo que no pensé que podía perder, y cada minuto que pasaba aumentaba mi desesperación. Al final, volví a su trabajo una vez más y dije en recepción que era una emergencia y que necesitaba hablar con él. Cuando él bajó y me vio, se molestó inmediatamente. Sin embargo, él parecía tener algún problema en su trabajo porque estaba tenso, y antes de que yo pudiera hablar, Marcelo me dijo muy serio: ya basta, déjame en paz. Tú y yo ya terminamos y no hay más que hablar. Si sigues, tendré que buscar una orden de alejamiento. Después de eso se dio la vuelta y le dijo a recepción que yo ya no tenía nada que ver con él, que no me dejaran entrar nunca más. Ahí me di cuenta de que cometí un error al buscarlo en su trabajo. Supongo que con el estrés del día a día, Marcelo no estaba dispuesto a conversar, así que no podía rendirme. No iba a rendirme. Tenía que buscar otra forma de hablar con él, de hacerle entender que nuestra relación todavía podía salvarse. Seguí buscándolo. Yo necesitaba encontrar una manera de hablar con él y reparar todo. Estoy segura de que solo se necesitaba una conversación, un momento sincero para que todo volviera a ser como antes. No lo podía dejar ir porque él era, y sigue siendo, el amor de mi vida. Así que vigilé fuera de su edificio durante una semana, hasta que por fin lo vi. Pero para mi horror, no estaba solo. Estaba con esa mujer, la dichosa mujer, la tía roba novios, esa que se metió en mi vida para destruirla. Me bajé del auto y me abalancé gritando contra ella. La tomé del CA y la empujé al suelo antes de que pudieran reaccionar. Sentí que por fin podía sacarme de encima toda la rabia que traía acumulada. Pero entonces Marcelo me sujetó por los brazos y me separó. Yo estaba lista para alzar los ojos si era necesario, mientras gritaba que me soltaran. Lo que no esperaba fue lo que ocurrió después. Mientras Marcelo me sostenía por la espalda tratando de inmovilizarme, esa mujer, Beatriz, se levantó del suelo y me golpeó directamente en la cara. No fue una voz, fue un pu cerrado. Marcelo y yo nos quedamos quietos por un segundo, completamente en shock, pero ella no dudó ni un instante. Me volvió a gol. Otro pu directo que me tiró al suelo. Lo último que vi fue a Marcelo llevándose a Beatriz lejos de ahí, pero no acabó ahí. 2 días después me llegó una notificación de denuncia a nombre de Beatriz. Así descubrí su nombre completo. Ella me estaba denunciando por ataque, y había capturas del momento en que yo la ata por la espalda. Todo terminó en una llamada de atención y advertencia legal. Solo porque yo no tenía historial criminal no terminé en la cárcel, pero ellos consiguieron una orden de restricción contra mí. Así que ahora no puedo acercarme ni hablar con Marcelo. Y me queda claro que todo esto era parte del plan de esa mujer. Ella quería alejarme para siempre y lo logró. Ya no sé qué hacer. No puedo dormir. No dejo de imaginarlos juntos. Y a Beatriz la veo burlándose de mí, riéndose, sintiéndose superior. Pero yo no pienso dejar las cosas así. Actualización 2. Beatriz y Marcelo se van a casar. Cuando vi la noticia, sentí una mezcla de asco y vacío que no sabía cómo manejar. Lo publicaron en redes por todo lo alto, con fotos de la pedida de mano, con la familia de él, todos sonriendo como si vivieran en un cuento perfecto. En los comentarios la gente estaba eufórica, felicitándolos, diciendo que por fin había llegado el momento. Nadie parecía darse cuenta de que solo habían estado juntos 4 años. ¿4? ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo era posible que él tomara una decisión así con ella y nunca lo hubiera hecho conmigo? No dejo de preguntarme por qué no soy yo la que se va a vivir al nuevo departamento
departamento que compraron. ¿Por qué estoy yo viéndolos desde lejos sin poder acercarme, mientras ellos arman una vida que debería haber sido mía? Y lo peor es que cada año, sin falta, no han dejado de renovar la orden de restricción. Un juez imbécil sigue aprobándola como si yo fuera una amenaza real. No entiendo cómo no pueden ver que lo único que quiero es hablar con él. Incluso me mandaron a la policía la última vez que fui al edificio. Yo estaba mucho más calmada que antes, solo quería una conversación tranquila. Ni siquiera llegué al ascensor. Desde recepción me informaron que ya habían llamado a la policía porque mi presencia estaba prohibida. ¿Cómo se supone que voy a solucionar algo si no me dejan hablar con Marcelo? ¿Cómo pretenden que cierre una historia sin darle un cierre real? Ya no sé cuántas cuentas nuevas me he creado en redes sociales para intentar comunicarme, pero apenas él se da cuenta, me bloquea y pone todo en privado. Por suerte su hermana sí publica cosas, y gracias a eso me entero de lo importante, porque si dependiera de ellos, yo sería la última en saber que se van a casar. Me debato entre una rabia silenciosa y un cansancio extremo que arrastro todo el día. En el trabajo me dijeron que mi rendimiento había bajado y no puedo negarlo. Mis padres ya no querían recibirme en su casa después de una serie de discusiones, y tuve que irme nuevamente. Pero aunque quisiera explicarlo, siento que nadie entiende lo que estoy viviendo. Todos ven problemas sueltos, nadie entiende el origen. El único que debería preocuparse por cómo estoy, porque es directamente responsable de todo lo que pasó, es Marcelo, y aún así sigue actuando como si yo ya no existiera. A veces paso horas imaginando cómo habrá sido la pedida de mano. Intento imaginarlo diciéndome esas palabras a mí, porque si las cosas hubieran sido distintas, si él no se hubiera dejado influenciar, incluso ya estaríamos casados. Eso es lo que debería haber pasado. Eso era lo correcto. Marcelo siempre fue el amor de mi vida, y ahora me toca a mí ser fuerte y verlo ser feliz con otro, como si yo no fuera parte de nada. No sé si debería resignarme. Mi amiga insiste en que me olvide, que salga con otras personas, que deje todo atrás. Pero ella no entiende. Yo no quiero a otro, lo quiero a él. Lo quise desde antes que esa mujer apareciera y se metiera en algo que no le correspondía. Esa clase de pérdida es la que duele. No es una ruptura normal, es que alguien tomó lo que era mío. Me pintan como la mala de todo esto, como si fuera una persona fuera de control, pero no es así. Mi mente está clara, sé perfectamente lo que pasó, y sé que aún podría solucionarse si tan solo pudiera hablar con él. No necesito mucho, solo un momento, un espacio donde nadie interfiera. Estoy segura de que si pudiéramos mirarnos a los ojos, él se acordaría de lo que éramos. Últimamente he pensado que tal vez, si aparezco en su boda, podría tener una oportunidad real. Marcelo debe estar nervioso. Seguro tiene amigos que le dicen que lo está haciendo demasiado rápido, que está tomando una decisión apresurada. Estoy convencida de que hay gente a su alrededor que también lo cuestiona, aunque él no lo diga. Y entonces ahí aparecería yo. Le diría que siempre lo he amado y que somos uno para el otro, y él podría darse cuenta, podría elegir, podría irse conmigo. No sería tan extraño. A veces las bodas se detienen. A veces la gente recuerda lo que siente de verdad. Sé que suena impulsivo, lo sé. No digo que lo vaya a hacer, pero sí lo estoy pensando. Solo necesito una sola oportunidad, y voy a estar atenta. Esta historia nos enfrenta a la complejidad de los sentimientos humanos y a las decisiones que, en un momento dado, parecen la solución perfecta pero pueden derivar en caminos imprevistos. Muestra cómo la búsqueda de libertad individual, la comodidad emocional y el miedo a perder lo seguro pueden entrelazarse hasta crear una maraña de consecuencias difíciles de desenredar. Por un lado, está el deseo de vivir sin ataduras, de experimentar y sentir que se controla el propio destino. Por otro, la cruda realidad de que los demás también tienen agencia, sentimientos y la capacidad de tomar decisiones que no siempre se alinean con nuestras expectativas. La narración nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto podemos pedir flexibilidad en una relación sin soltar por completo las riendas? ¿Dónde está el límite entre el amor y la posesión, entre el deseo de conservar y la necesidad de dejar ir? Es interesante observar cómo la percepción de lo justo puede nublar la aceptación de la realidad. Aferrarse a una idea de cómo deberían ser las cosas puede cegarnos frente a lo que en verdad está sucediendo, generando un ciclo de negación, rabia y dolor que, en lugar de acercar, termina por ahuyentar incluso lo que más se quiere conservar. Cada quien tendrá su lectura. Algunos verán una lección sobre las consecuencias de no valorar lo que se tiene hasta que se pierde. Otros, un ejemplo de cómo la comunicación y los acuerdos en una relación pueden malinterpretarse o utilizarse de formas inesperadas. También está la perspectiva del crecimiento personal, de cómo a veces el fin de una historia es el comienzo de otra, aunque duela aceptarlo. Al final, historias como esta nos recuerdan que las relaciones humanas son territorio frágil y a la vez resistente, donde las elecciones de hoy dibujan el mapa de lo que será mañana. Y quizás, en ese contraste entre el control que creemos tener y el desenlace que la vida nos presenta, reside la esencia de lo que significa amar, soltar y, con suerte, aprender.